Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Cortés Rodríguez y soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán en la licenciatura de Herbolaria y Fitoterapia. Estamos abordando la materia de comunicación humana en la unidad 2, las relaciones interpersonales. Este video que les voy a presentar hablará sobre la comunicación funcional y disfuncional bajo la tutoría de Luisa Margarita Martínez, 17 de octubre del 2020. Bueno, pues resumiendo un poco sobre lo que es la comunicación, pues lo que hemos visto en la unidad 1, unidad 2, sobre las teorías de comunicación y luego las comunicaciones interpersonales. Vamos a ver, bueno, ya sabemos que la comunicación es el proceso en el cual se transmite un mensaje o información desde un emisor a un receptor con la finalidad de poder influir en la conducta de los demás. La comunicación se lleva a cabo mediante los elementos que es el emisor, el mensaje, el ruido, el canal, el medio y el receptor y contexto. Esos son como los elementos que determinan lo que es el proceso comunicativo y el cual se lleva mediante los distintos tipos, que es la comunicación verbal, la no verbal, la interpersonal, la individual, la intergrupal, organizacional, la masiva, etc. De esos tipos también existen lo que son las tipologías psicosociales de la comunicación, que igual son en base a los tipos, pero estos determinan por número de personas, por los medios de comunicación masivos, entre otros puntos. También, bueno, hay que destacar que dentro de la comunicación existe lo que es la comunicación funcional y la comunicación disfuncional. Y es en lo que este video vamos a ver más a fondo sobre de lo que es la comunicación funcional y disfuncional, sobre sus elementos, sobre sus diferencias y las consecuencias que pueden traer este tipo de comunicaciones. Así que adelante veamos lo que es la comunicación funcional y disfuncional. En este día vamos a hablar sobre la comunicación funcional y disfuncional. Por primera parte nos vamos a ir con la comunicación funcional. En una comunicación funcional, los mensajes tienden a ser congruentes, directos, claros y honestos, en donde se pide que estar abierto a recibir retroalimentaciones. Estos son tomados por el receptor con la idea o intención que tiene el emisor, y en el caso de no ser lograda la intención, el receptor confronta. Hoy en día la comunicación ya no se lleva tal y como era, no se lleva adecuadamente. Esto quiere decir que a veces el emisor luego llega a no expresarse adecuadamente o se utiliza este tipo de mensajes tipo sarcásticos que hacen que el receptor, quien está recibiendo el mensaje, no comprenda o entienda que se está burlando, y de esta manera llegan los malentendidos y las confrontaciones. Cuando este tipo de comunicación llega a lograrse dentro de nuestro contexto o nuestros ámbitos, en especial se lleva muy bien en un ámbito familiar, pues es donde tenemos más interacción y más relación entre los miembros de una familia. Se llega a lograr una sociabilización, es decir, nos ayuda a relacionarnos con nuestra sociedad. También satisface nuestras necesidades emocionales, es decir, podemos incrementar nuestra motivación personal y tener una alta autoestima. Y también se mantiene una relación armoniosa, ya sea con nuestra pareja o con cada miembro de nuestra familia.
Al igual se utiliza en lo que es en amistades, en un contexto laboral y social. La comunicación funcional cuenta con una serie de elementos que la integran para que éste se lleve adecuadamente. Los elementos que lo conforman es el emisor, el receptor y el contexto. Vamos a empezar a describir un poco más a fondo cada elemento. Primeramente, el emisor. Para que el emisor estructure correctamente un mensaje funcional, lo que debe tomar en cuenta es, primeramente, ser congruente, un mensaje claro y un mensaje directo. En primer punto, ser congruente. El mensaje que debemos de transmitir debe de ser tanto de manera verbal y no verbal, debe de tener una congruencia, es decir, debo de expresar lo mismo que estoy diciendo con las expresiones faciales o mis movimientos corporales. No puedo dar o decir algo si yo en mi rostro o en mis expresiones corporales estoy haciendo otra cosa. Es decir, si voy a dar un punto de vista así de, no, pues está bien, tú hazlo como quieras, o estoy dando un mensaje verbal que probablemente pueda ser motivacional, pero mi expresión no lo es. Entonces el receptor va a entender y va a decir, bueno, ¿qué me dice si a él no le importa? Él me está demostrando que no le importa. Entonces, el mensaje que yo vaya a transmitir a mi receptor debe de demostrar congruencia, tanto verbal y no verbal. Un mensaje claro debe hacerse que yo como el emisor debo de transmitir el mensaje para que el receptor lo pueda comprender a como yo quiero que él lo entienda. Debo de ser explícito, o sea, que mi mensaje sea bien entendido, aunque yo se lo explique y se lo vuelva a explicar, pero él debe de comprender lo que le estoy diciendo, lo que le quiero dar a entender y no lo malinterprete. Y finalmente, el mensaje que sea directo quiere decir que no me ande con rodeos, sino que vaya a lo que tengo que decir y que asuma la responsabilidad del mensaje que le voy a dar o la opinión que voy a otorgar. Es decir, si yo quiero decirle algo que en verdad se ve mal ante una sociedad o ante nuestro alrededor, las personas que están a nuestro alrededor, primeramente debo de pensar inteligentemente cómo tengo que decirle y si voy a asumir la responsabilidad del mensaje que le voy a dar. Entonces, debo de ser directo y debo de decirle en verdad lo que está sucediendo para que el receptor lo comprenda y no lo entienda como una ofensa, sino como una opinión para que él mejore como persona. Yéndonos al segundo elemento, este es el receptor. Para que la comunicación sea funcional, el receptor debe de cumplir con 3 funciones. Primero, recibir el mensaje. Segundo, escuchar el mensaje. Y tercero, la retroalimentación. En primer punto es recibir el mensaje. El receptor sabrá si está o no en disposición de aceptar el mensaje. Esto quiere decir, si en verdad quiere, acepta el diálogo con el emisor. Si es que no le importa, lo va a ignorar y va a dejar ahí su opinión al aire. Entonces, para que esto sea funcional, el receptor debe de aprender a recibir, o sea, tomarse el tiempo y poner atención al emisor. En siguiente punto va a escuchar el mensaje. Esto quiere decir que él debe de poner atención en el mensaje que le está transmitiendo el emisor. No es no es lo mismo que él esté haciendo otra cosa. Por ejemplo, esté haciendo tarea
o esté viendo la computadora y de este lado el emisor le está transmitiendo el mensaje, pero él solamente le está poniendo atención auditiva, pero no lo está viendo. Esto quiere decir que no está escuchando el mensaje como tal, porque no está viendo la comunicación no verbal, porque no está entendiendo, no puede comprender bien el mensaje porque no está viendo lo que en realidad el emisor le está queriendo transmitir. Entonces, pues el mensaje no será bien recibido y puede malinterpretarlo y puede comenzar lo que es pues la confrontación. Y posteriormente la retroalimentación, que es muy importante. Aquí vemos que es como el proceso dinámico del diálogo, de la comunicación. Él termina de escuchar el mensaje que le transmite el emisor y él comienza a dar su retroalimentación positiva, porque el emisor no lo está ni siquiera ofendiendo, no le está diciendo nada agresivo para que él reaccione de una manera negativa. Entonces él va a dar una retroalimentación positiva, es decir, si el emisor le está transmitiendo, diciéndole cosas buenas como de, oye, qué bueno que ya hiciste esto, porque te lo mereces y eso, él debe de contestar correctamente. Sí, en realidad es que me gusta hacer lo que estoy haciendo, me gusta mi trabajo, y es cuando comienza la interacción del diálogo, el proceso comunicativo funcional, porque se están dando una retroalimentación positiva y es cuando se activa el interés del diálogo. Esto es en la comunicación funcional. Y finalmente el tercer elemento es el contexto, y se refiere a lo que nos está rodeando, o sea, en dónde estamos. Que no es lo mismo que yo esté en una fiesta dándole opinión positiva a alguien que ya probablemente no esté en sus 5 sentidos y él no pueda comprender lo que le estoy hablando. Entonces, si estamos en un lugar tranquilo, en un café o en un lugar donde nos transmita buena vibra y eso, y estemos platicando, la comunicación funcional se llevará a cabo adecuadamente. Bueno, pues ya yéndonos a otro punto, vamos a ver lo que es una comunicación disfuncional. Ya vimos lo que es la comunicación funcional, que todo se lleva adecuadamente, un proceso fluible donde se dan retroalimentaciones positivas, nos hace crecer como personas, nos hace aumentar nuestra autoestima, infinidad de cosas positivas. La comunicación disfuncional tiende a tener como características, primeramente, una falta de empatía, es decir, una falta de comprensión y de sensibilidad al recibir un mensaje o al transmitir un mensaje. Entonces, esto crea una negación al reconocer lo que el emisor está transmitiendo o lo que el receptor está escuchando. Entonces esto provoca un comportamiento agresivo y abusivo ante la persona que le esté transmitiendo el mensaje o la manera en que está transmitiendo el mensaje. O sea, yo como emisor puedo transmitir un mensaje negativo, el cual puede perjudicar a la persona que lo está recibiendo. O yo como receptor puedo malinterpretar un mensaje del emisor negativamente, y es cuando se tornan a un comportamiento agresivo y abusivo, y es cuando llega un conflicto. Hasta llegan a aparecer los conflictos, los grandes conflictos, en donde pues ya hay peleas, ya hay faltas de respeto mayores. Pero en sí, ¿qué diferencia tiene la comunicación funcional con la comunicación disfuncional? Pues primeramente, pues ya sabemos que la comunicación funcional pues se lleva de un emisor a un receptor. El emisor transmite un mensaje congruente, un mensaje claro, un mensaje directo al receptor.
que debe de estar dispuesto a recibir, a escuchar y a retroalimentar para comenzar este proceso del diálogo positivamente. Esto es de una manera fluida, una manera transparente, en donde contribuyen a un crecimiento personal de cada uno de las personas que estén involucradas en este proceso comunicativo. Pero si nos vamos a una comunicación disfuncional, bueno, pues en la comunicación disfuncional puede ser que no se sepa uno expresar o dar un mensaje con claridad, congruencia y que sea directo. Esto quiere decir, o sea, con claridad, que no pueda ni siquiera expresarlo bien a su receptor y el receptor lo malinterprete. Con congruencia, pues que sea así como algo fuera de lugar de lo que se estaba hablando, o que sea una falta de respeto para el receptor. Y pues de la manera directa, que sea algo imprudente, un mensaje imprudente, tanto que pueda llegar a hacer sentir mal o hacerlo enojar, así como de algo así, a un mensaje que diga, pues la verdad es que a ti ni te gusta, yo no sé por qué lo haces. O sea, ni siquiera está pensando la persona, el emisor, en cómo pueda reaccionar el receptor. Y el receptor se va a molestar y va a comenzar un diálogo, pero un diálogo de agresiones, un diálogo de falta de respetos, y es cosa que va a romper la comunicación funcional, y es cuando se vuelve disfuncional. En este caso, por ejemplo, si el receptor tiende a ser funcional, por ejemplo, el receptor es el que puede comprender un poquito el mensaje y diga, bueno, ¿y a qué te refieres con eso? Quiere decir que el receptor es funcional y quiere una retroalimentación por parte del emisor. Y si el emisor se presta a ser funcional, la comunicación que fue disfuncional primeramente puede tornarse una comunicación funcional y puede comenzarse esta interacción del diálogo correctamente. Pero esto sí pasa si uno de ellos tiende a ser funcional. Si los dos en realidad no les interesa la conversación o el diálogo, la comunicación torna completamente a ser una comunicación disfuncional. Y pues obviamente las consecuencias que trae una comunicación disfuncional, pues es la baja autoestima, puede traer conductas agresivas, conductas pasivas, y pues esto se puede dar en el ámbito familiar, sobre todo en el ámbito familiar, puesto que, como yo lo había dicho desde un principio del video, nosotros siempre tenemos a tener primeramente una interacción con nuestra familia, pues es donde vivimos, es donde estamos casi todo el día, casi todo el tiempo, y pues es donde tenemos como la mayor confianza, supuestamente la mayor confianza con ellos. Pero hay veces que se tiende a dar, hay familias funcionales en donde la comunicación funcional fluye constantemente, en donde siempre la mamá está premiando al hijo y le está diciendo qué orgullosa está de él, y le está dando retroalimentaciones positivas a su hijo, y su hijo crece con esa motivación personal, crece como persona y crece con su autoestima. Pero si hay padres que por ejemplo el hijo quiera una opinión o quiera decirle algo que en realidad no le parece, y el papá no se presta para eso, comienza una comunicación disfuncional y hace que el niño adolescente se sienta mal y pueda que él comprenda que no es escuchado
y su autoestima baje, tanto que llegue a afectarlo en su entorno social, en la escuela, y llegue a ser una persona con una conducta pasiva o una conducta agresiva, en donde puedan humillarlo, pisotearlo, en hacerlo sentir de menos, o en una conducta agresiva, en donde cada comentario que a él le digan, él reaccione y quiera golpearlos, ¿no? Porque después de una comunicación donde hay una falta de respeto, en donde hay groserías, agresividad, es cuando llega el contacto físico y llega la agresividad física. Entonces, esto podría ser las consecuencias que traería una comunicación disfuncional. Y pues creo que se da en la mayoría de las familias aquí en nuestro país. La mayoría de las familias que existen en el país tienden a ser disfuncionales y la comunicación tiende a ser disfuncional. Es lo triste, es lo malo que existe en el país, porque afecta la conducta de los integrantes de cada familia en el presente y en el futuro. Entonces es algo que sí se debe de mejorar tanto. O sea, se debe de darles a entender que una comunicación funcional debe de ser la manera correcta en la que podamos transmitir nuestros mensajes a cada una de las personas de nuestra familia. Y pues como conclusión a nuestro tema de comunicación funcional y disfuncional, pues como ya les decía, hay que saber expresarnos y hay que saber comprender los mensajes que se nos están diciendo. No hay que alterarnos. Yo comprendo que muchas personas llegan a estar en situaciones frustrantes, en situaciones de estrés, en situaciones de desesperación, que luego llegamos a entender los mensajes de una manera tan mal que llegamos a reaccionar agresivamente. Con esto me refiero a las personas que siempre están a la defensiva. Y me considero una de ellas, porque me ha pasado que luego se me acercan y me quieren dar un punto de vista, y yo agresivamente y groseramente les contesto, haciéndolo sentir mal, y pues ¡pum! Se rompe el diálogo, se rompe la interacción de la comunicación. Entonces sí debemos de aprender a llevar una buena comunicación. Debemos de motivarnos, debemos de comprender que somos mejores personas cada día, somos grandes, y pues aceptar los mensajes, bueno, saber transmitirlos, saberlos decir, porque luego también llegamos a ser imprudentes y decir un mensaje que está fuera de lugar en el contexto, y se quedan los demás así de, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos diciendo? O ¿por qué me estás diciendo eso? Algo me viste mal, y eso, y entonces llegan a generar conflictos. Entonces hay que saber transmitir y saber comprender para llevar una comunicación funcional, tanto en nuestro ámbito familiar, nuestro ámbito laboral y nuestro ámbito social, porque creo que todos merecemos un respeto y todos debemos de dirigirnos a todos con respeto y expresarnos de una manera con confianza y seguridad. ¿Algo más que agregar? Pues creo que no tengo nada más que agregar, sino que aprender a comunicarnos, y pues también ya no utilizar tanto, bueno, ahorita que están las redes sociales, tienden a utilizarse más como los sarcasmos, o como así entre broma y broma. Entonces luego las personas no se llegan a decir, bueno, me está diciendo la verdad o me está bromeando. Entonces es algo que rompe la comunicación entre la familia, entre nuestros conocidos, entre las personas que estemos involucradas. Entonces, ya sabemos, aprender a expresarnos y aprender a escuchar es algo fundamental para llevar una comunicación funcional día a día. Gracias por su atención
y nos vemos en el siguiente foro. Hasta luego.